Bueno, hoy es 9 de marzo del 2007. En este momento tenemos Las 9:45. 9:45 de la mañana y vamos a iniciar una conversación con el doctor Jimmy Sierra. Iba a buscar tu nombre aquí porque no, todo el mundo te conoce como Jimmy, ¿no? Ay, ay, ay. Julio Samuel Sierra, para muchos será hasta sorpresa, Ujú. mejor conocido como Jimmy Sierra. Y vamos a hablar sobre la vida de Jimmy Sierra y vamos a caer en los acontecimientos de abril de 1965. Buenos días, Jimmy. Hola, ¿cómo está todo? Todo está mejor desde que llegaste. Gracias igual. Bien, entonces quisiéramos que, para que se puedan ubicar los que van a ser usuarios de este servicio de testimonios, que nos contaras, tú no tienes temor de hablar cuando naciste, ¿verdad? No, Cuándo tú naces, dónde naces, y nos diga a cómo evoluciona tu vida un poco, para ambientar a la gente. yo nací aparentemente, porque tengo discrepancia con la fecha exacta de mi nacimiento, el 16 de diciembre de 1944. Luego sospecho que fue en 1943, en un campo de San Cristóbal llamado Najayo Arriba. Y en el 1948 vine a la capital con mi familia a el barrio que hoy sería, digamos, Villas Agrícolas. Luego nos movimos por todos los barrios pobres de la capital, sobre todo Villa Consuelo y Villa Juana, en donde me formé finalmente. Los primeros estudios los hice en la escuela Cuba o Gerardo Hansen en Villa Consuelo hasta el sexto curso. Luego el séptimo lo hice en las vacaciones, el octavo en la Escuela República Dominicana y me incorporé más tarde a el Liceo Nocturno Eugenio María de Hostos porque comencé a trabajar en el ayuntamiento donde duré 7 años. La verdad es que la pasión que me condujo por las manos en la vida fue la actividad política revolucionaria, puesto que desde temprana edad, 1959, formamos un grupo antitrujillista. Yo tenía unos 14 años. Ahí estaba un militante del PLD famoso llamado Teto. También estuvo en ese grupo Manuel de la Rosa, que en la revolución fue asesinado en el comando que estaba en la Francisco Villespesa, esquina Alonso Espinosa, en la clínica del doctor Collado, por el mismo doctor Collado que lo mató por celos. Él era el comandante nuestro, Manuel de la Rosa Galvez. Entonces, en el Eugenio María de Hostos, terminé el bachillerato y ingresé a la UAS en el 1964. Estudié Derecho y recibí el título de abogado, el cual no ejercí mucho, porque la profesión que ejercí toda la vida fue la de maestro. Comencé exactamente en 1964 y me jubilé de la UAS en 1996. En esa labor tengo como orgullo el que visité casi todos los centros regionales de la UAS en el momento en que los profesores de cierto prestigio entendían que era bajar de grado ir a un centro regional y que eso era de principiantes. Pero como maestro tuvo un honor mejor, que fue precisamente el haber montado una escuela en plena Revolución de Abril en la Escuela de Comando de Hombres Rana de Monte Jarache, que funcionaba en el Conservatorio de Música. Ahí alfabetizamos a varios combatientes que no conocían el alfabeto.
Yo creo que debe parar ahí porque no sé que, si yo te puedo hablar todos los disparates que se me ocurren. Dale, continúa. ¿No? Pero de tema, no hay preguntas, a lo loco puedo hablar. No, está para ubicarnos, ¿no? Así en principio. Ok. Bueno, entonces otra área de mi actividad ha sido la comunicación y el arte. O sea, en materia de comunicación me ha interesado la radio, la televisión, el cine y el periodismo. Y en el arte he incursionado en el teatro, en la música y en el cine básicamente. Con respecto a la literatura, he enfocado sobre todo el cuento normal y el cuento infantil. Entonces, hablando de comunicación, pues yo estuve primero en radio comercial, desarrollé un programa llamado Contacto, déjame ver cómo se llamaba, La Nueva Voz del MCU. O sea, yo dirigí el movimiento cultural universitario en la etapa crítica de los 12 años del doctor Balaguer, que se convirtió en la espina dorsal del movimiento clubístico nacional, porque previamente, en el 1964, el 14 de febrero, habíamos formado el primer club cultural de nuevo tipo que se hizo en la República Dominicana, que se llamó Club Estudiantil de Jóvenes Amantes de la Cultura, CEJAC. Por ese nombre fue que surgió el nombre de clubes. Entonces luego pasé al MCO en 1966. Después de la Revolución, sustituí a Pedro Caro y enfrentamos el soporte de la brega contra la represión balaguerista de 1966 a 1978. En ese periodo, al comenzar en Radio Decía, pues Radio 1000 primero nos dio por primera vez un programa independiente que le llamamos La Nueva Voz. Eso de La Nueva Voz lo tomamos de un poema de Andrés L. Mateo, que decía: las nuevas voces pretenden dejarse oír. Entonces nosotros decíamos, somos la nueva voz del MCU. Ese programa presentó una serie de radiodramas que enfocábamos aspectos diversos de la actividad político-social y sirvió como uno de los instrumentos que se usaron para crear conciencia en la población en favor de la libertad de los presos políticos, por el regreso de los exiliados y sobre todo por la vigencia de las libertades públicas en la República Dominicana. Más tarde hice otros programas como Contacto en FA, en uno de los cuales, como algo curioso, pusimos a actuar a un vecinito mío que era muy inquieto e inteligente y que se llamaba Leonel Fernández Reina. O sea, el programa Contacto en FA, que quizás yo pueda traerle a ustedes algunos de esos materiales. Lo de La Nueva Voz sí, le voy a traer varias versiones de las adaptaciones que hicimos en La Nueva Voz. Muy interesante. Sí, de 1974 son lo de La Nueva Voz. Entonces decía que ese Contacto en FA presentaba un esquema interesante porque mostraba a una pareja de jóvenes que fueron inicialmente estafados porque a ellos le vendieron el el Palacio Nacional, y ellos fueron a buscar simultáneamente un estafador, los engañó a los dos, y cuando fueron a buscar lo que compraron era el Palacio Nacional. Entonces, ante la estafa, decidieron unirse y perseguir al estafador, que le dejó un papel diciéndole: escapé para Chile. Entonces ellos iban supuestamente a Chile y allí conocían la cultura de Chile, buscando el estafador. No lo encontraban, el estafador lo engañaba de nuevo y le decía que se fue a Brasil. Entonces ellos iban a Brasil a buscarlo y ahí conocían Brasil. Y en una se fue a Japón y a mí me faltaba un karateca que entrenaba a los tipos de que para buscar al estafador, y que era el mismo estafador, porque siempre sucede que el personaje
que acompañaba a los tipos, guía, etcétera, era el estafador que lo engañaba de nuevo. Y entonces, bueno, pues agarré a ese muchacho, Leonel, ven para acá, métete ahí. Y fue un espectáculo increíble porque cada vez que intentaba decir, lo Cleo, que yo qué, la gente se moría de risa porque él no lo sabía decir bien. Y él mismo comenzaba a reírse y había que parar la grabación. Eso era en Radio Universal cuando estaba en el Hotel Jaragua. Entonces, en materia de Radio Digo, hicimos más o menos esa labor. ¿Recuerda eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, el presidente lo recuerda. Él recuerda más todavía algo, y es que grabando una parte de ese programa cuando lo teníamos en, o sea, la grabación la hacíamos en Radio Cristal, él nunca olvida, ni yo mucho menos, la presencia de un marino que aparentemente no era un teórico, sino un marino simple. En esos días estaba la ciudad copada por los militares, porque estaba sublevado en las montañas Camaño. Entonces en todas las emisoras había una patrulla para evitar que alguien entrara a lanzar consignas revolucionarias. Y nosotros estábamos esperando allá afuera que abrieran, que llegaran los técnicos de grabación. Y pasó un muchacho con una noticia, con el periódico Última Hora, decía, matan al coronel Camaño. Nos sorprendió, pero el marino no se sorprendió tanto y dijo, Camaño puso un huevo del tamaño del Che. O sea, eso nos impactó porque no entendíamos cómo una imagen tan clara, precisa, aguda, salía de un simple marino. O sea, el error que cometió Camaño al irse a la montaña era muy parecido al error que cometió el Che al irse a Bolivia. Y los dos murieron en las mismas circunstancias. Y él solamente con esa frase dio toda la idea y nos sorprendió. Y él lo recuerda perfectamente. De todas formas, eso es el aspecto de la radio. No sé si seguiremos hablando de disparate así. No, pero no es disparate. Es que incluso estás ilustrando parte de una historia muy poco conocida. Muy poco conocida. Que todavía, mira, de nuestras generaciones recordarán pinceladas. Entonces imagínate, las generaciones nuevas no saben nada. Así que aunque no lo pienses de esa manera, resulta ser un aporte muy interesante. Sí, no, lo que pasa es que yo creía que era nada más de la revolución que íbamos a hablar. Focalizamos la revolución de abril, pero hablamos en realidad de lo que ha sido tu vida, que es una vida de aportes indiscutiblemente. Claro. Y sobre todo en el ámbito cultural. Bien, pues entonces puedo seguir diciéndote que en radio hicimos un programa llamado Contacto en Red, que era diferente. AFA. Ese AFA. Contacto en Red era solamente para mostrar adaptaciones de autores universales, comenzando con el profesor Juan Bosch, que adaptamos de él Luis Pie, y que luego me trajo un problema cuando la adapté al cine, pero en radio no tuve problemas. Y Todo un hombre de Juan Bosch, esos dos. Adaptamos de Juan Rulfo, Díganle que no me maten. Adaptamos de Oscar Wilde una cantidad infinita de trabajo. El más relevante fue El fantasma de Canterville. De Guy de Maupassant fue que adaptamos más cuentos. O sea, una cantidad increíble de Maupassant. Adaptamos de Julio Cortázar, de García Márquez, etcétera. Entonces ese programa circuló Radio Comercial, Radio Antillas, como muchas emisoras, Radio Televisión Dominicana, e incluso cuando yo decidí que lo dejáramos, porque estábamos en otra cosa, lo dejamos instalado en La Romana con unos continuadores, porque entonces fuimos a darle un curso a los muchachos de La Romana, de Radio Rutas de La Romana, que eran de la línea roja del 14 de junio, y el cursillo que le dimos, se inquietaron bastante y montaron el programa allá, y el programa nos sobrevivió a nosotros, el Contacto en Red. Ese mismo tema de contacto lo pasamos a la televisión, y en el canal 9, Color Visión, presentamos Contacto Imagen, que duró un año y se ganó el premio El Dorado ganamos como productor del año con el programa ese en Color Visión.
ese programa presentaba la novedad de que toda la semana tenía una canción nueva, original, cantada por una orquesta en vivo. Pero al mismo tiempo nosotros presentábamos la realidad político-social. Fue increíble que se nos diera el dorado frente a producciones diarias. Y sin embargo, fue la participación activa de la gente que hizo ese programa. Yo recuerdo Eduardo Ramos, que era el director de la orquesta y que luego fue el director, o esa misma orquesta se transformó en la orquesta que patrocinó Wilfrido Vargas, Altamira Banda Show. Con esa orquesta fue que nosotros hicimos el programa. Luego, bueno, en la televisión luego hicimos otra serie de cosas, El hombre que atrapaba fantasmas, etcétera, muchos trabajos. Pero duraríamos 2 días hablando de tantas cosas, por eso es que quería como un poquito afinar. Entonces, pasando al aspecto del periódico escrita, la prensa escrita, en comunicación, o sea, después de la radio y después de la televisión, puedo decirte que en la prensa escrita nosotros escribimos en varios periódicos. Quizá lo más relevante sea un ciclo de 1 año que hicimos en el periódico El Sol, desaparecido, que se llamó Yo Estaba Allí, en donde día por día reflejaba la efemérides de ese día. Entonces lo contaba a modo de anécdota, el hecho significativo en la historia de ese día. Entonces, luego, en materia de comunicación, pues insisto, en el cine hicimos algunos trabajos. El primero de ellos fue, por supuesto, en el Comité Pro Estudios Cinematográficos, CINEC, un grupo que formamos en 1973 en Bellas Artes, y en el cual estaban como miembros René Fortunato, Agliberto Meléndez y otros, una cantidad grande de jóvenes entusiastas por el cine. Entonces, del 73 al 75 hicimos varios documentalitos. ¿Esto es Lorna Nanita? ¿No? Lorna Nanita. No, por el nombre no sabría qué decirte. Mickey Bretón sí estuvo, por ejemplo, y muchos compañeros. Y nosotros logramos hacer varios documentales, entre los cuales debo citar el más significativo, que fue 7 días con el pueblo. Ese documental de 7 días con el pueblo se hizo con motivo de la visita de una serie de cantautores y grupos democráticos que agitaban en el mundo por el surgimiento de una sociedad más justa que la que vivíamos y vivimos todavía. Entonces, a eso le añadimos una adaptación del cuento de Luis Pie de Juan Bosch, que nos hizo una demanda porque no le habíamos pedido permiso y luego la retiró. Y también ahí el Chino Bujosa hizo un trabajito interesante llamado Rumbo al Poder, que reflejaba la ascensión de los PRDistas de manos de don Antonio Guzmán Fernández en 1978. Luego en el cine he hecho otras cosas que no es necesario citar. Entonces, en materia de teatro, comenzamos el teatro en el 1975. Lo primero fue una jornada de teatro callejero que decidimos sacar el teatro de las tablas de la escena tradicional y montar teatro en la calle. Una obra que hicimos, la primera fue Iji Allá Bombé, que era una reconstrucción de algo que hacían los indios, una historieta que hacían los indios sobre el descubrimiento o sobre el encuentro de los dos mundos. Y eso de Iji Allá Bombé lo hicimos con pequeñines. Y la original de ese trabajo es que Julio Zavala por primera vez actuó en escena, porque era el director musical, porque era un teatro musical el que yo hice desde el principio. Ese teatro callejero se basaba en construcciones musicales. Entonces,
Nosotros nos presentamos en La Romana, en La Vega, en San Cristóbal, en varios sitios presentamos ese teatro inicial callejero del 75. Más tarde en el 76, tú estuviste involucrado, claro. Pero después en la etapa del 77, porque en el 76, la segunda jornada de teatro callejero, nosotros presentamos Duarte Musical, con motivo del centenario del nacimiento del Patricio. O sea, nosotros concebimos un trabajito que estaba en verdad estructurado sobre la técnica de Bertolt Brecht. Entonces, con la técnica de Brecht, nosotros hicimos una obrita de 22 minutos que nos permitió recorrer el país y obtener cierto éxito. Entonces, en el 77 fue cuando fuimos entonces a San Cristóbal, que tú participaste, en donde ya teníamos muchos grupos. Se habían integrado todos los grupos revolucionarios a eso, porque había triunfado en ese momento el teatro popular callejero. Al menos 3 grupos de San Cristóbal participamos. Ajá, ya tú ves, era algo increíble. Los o sea, Peregrinos, ajá, la Rueda, sí. Y Abrat Sascali, de Odalís Pérez. Ay, 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 ay. Sí, Odalís. Y supongo que este muchacho de Jaina, ¿cómo se llama? Maldonado, debió participar también. Lo recuerdo, lo tengo fresco, su memoria. Pues bien, eso fue en el ámbito del teatro. Entonces, en cuanto a las creaciones musicales, pues he participado en una serie de trabajitos, digamos, con la colaboración de Luis Díaz, de Bonnie Baer, Ramón Orlando, más recientemente, además de Eduardo Ramos, que ya cité, Elenita Santos, todas las generaciones. Me ha gustado trabajar con todos. Últimamente he estado cerca en colaboración con José Antonio Rodríguez, Adalgisa Pantaleón, Claudio Cohen. En fin, en la música he tenido el apoyo de mucha gente, en donde debo citar también a Henry Zarzuela, que ha sido el arreglista que ha estado más tiempo ayudándome a darle forma musical a algunas ideas que yo he tenido. Entonces, eso, digamos, es en el ámbito del arte, así que recuerde, ya te había hablado de la comunicación, entonces después el arte, entonces la literatura. O sea, la literatura comenzamos temprano, en 1962, hicimos algunos cuentos en el CEJAC. Yo recuerdo 2 cuentecitos que hice y que lastimeramente un amigo me los robó. O sea, eso no se olvida porque eran disparates. Era uno de un limpiabota que se triunfó, qué sé yo qué, y otro, pero al ser lo primero que yo hice y prestárselo a un amigo, el amigo se quedó con eso. Sí, se perdieron. Pero más adelante, a partir del 65, a raíz de la revolución, ya yo comencé un poco más en serio a trabajar la cuentística. Y escribí numerosos cuentos, la mayoría de ellos destinados a la idea de que hubiese una cierta conciencia democrática y revolucionaria. Y en el 69, en la compañía de Antonio Locuar y Fernando Sánchez Martínez, publicamos el primer libro que se llamó Bordeando el Río. Luego el segundo libro lo publiqué en el 77, que se llamó El Mester de la Ironía. Luego, más tarde, el tercer libro lo publiqué en el 86, que se llamó La Ciudad de los Fantasmas de Chocolate, donde recogía a todos los locos que había en la era de Trujillo y los personajes típicos, y a ellos cada uno le dedicaba un cuento. Después hice una fotonovela, Trujillo y las Mirabal, con actores de renombre. Eso lo hicimos en Salcedo, en Puerto Plata, San Francisco y una parte en Jaina. Asimismo seguimos con el Paquito de la Revolución, que surgió en 1984, cuando los disturbios, ese mismo día que comenzaron los disturbios, salió ese Paquito de la Revolución. Y más tarde hicimos
El Paquito es un género que tiene una historia aparte. Por supuesto que sí, así es. Pues más adelante entonces nos dedicamos a entrar en el tema de Ulises Serol y Liz y produjimos otra fotonovela que se llamó Ulises Serol y Liz, Sangre, Papeletas y Cartas de Amor, porque su dictadura podía concentrarse en sangre primero, los crímenes que cometió, papeletas sin valor, y que cuando cometía su fechoría se dedicaba a escribir cartas de amor el tirano, a baronesas, duquesas, etc. Entonces, ese trabajo así, que más tarde lo representaría en la película Lilis, sería el esquema para hacer la película Lilis, que fue una película poco comprendida por la crítica y el público, en virtud de que la tendencia que predomina es a cierto distanciamiento de la realidad o de la historia o de la cultura, y que hasta este momento se está prefiriendo el aire, digamos, un poco chabacano, de divertimento, la diversión, sí. Entonces, fuera de ese enfoque literario, bueno, debo decirte que me metí, y esto es en primera persona, hay que decir todas las cosas de uno, porque a menudo uno se siente un poco incómodo con hablar tanto de uno mismo y tanto disparate de uno mismo. Pero entonces me metí en el cuento infantil. Entonces, el primer libro de cuentos infantiles que publiqué fue La ciudad de los fantasmas de chocolate, porque fue recogiendo la infancia. El segundo se llamó Los cuentos de Papaleche. A ese lo acompañé con un CD o CD en donde con actores dramatizaba los cuentos. El que siguió fue Cuentos de Papaleche 2, que no ha salido al público todavía, pero ya está terminado. Lo que pasa es que además de un CD o CD, tiene un DVD o DVD. Entonces ese DVD no se ha terminado, está concluyéndose en este mes de marzo del 2007, y ese DVD es como una película, porque los cartones animados de los muñequitos. Entonces los niños van a leer el cuento, van a oír todas las canciones que tiene el cuento y la historia, pero al mismo tiempo van a ver el cuento en una película de muñequitos. Entonces este será el trabajo quizá más acabado que hayamos hecho. Entonces, realmente esas son las producciones fundamentales a las que me he dedicado. Pero la labor quizás más sistemática dentro de todo este peregrinar ha sido precisamente el ámbito educativo. Comencé, decía, en 1964 como maestro de economía en un liceo, un colegio que decidieron dar. No, ese colegio era el antiguo Julia Molina, que era del profesor Bastardo, un fundador del Partido Dominicano, pero que ahí fue donde yo aprendí mecanografía. Entonces él me pidió, cuando yo entré a la universidad, que le diera una materia para los estudiantes de contabilidad. Entonces yo di que le di economía. Pero ahí mismo mi hermano fundó un colegio, la Trinitaria, en donde Leonel Fernández después fue a dar clase. Y en ese colegio del 64 yo comencé a darle clase a los niños que no se habían alfabetizado. Y de eso, de esa área digamos, de preprimaria, yo di en todos los niveles, hasta la universidad, que di prácticamente en todos los semestres a los estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Arte y Literatura. Entonces, ha sido, digo, la labor más sistemática que he seguido, porque como abogado prácticamente fui lo que diríamos casi un fracaso, porque no lo dejé. No, aunque en los momentos en que ejercí el derecho, lo ejercí solamente en dos áreas: en materia penal, defendiendo presos políticos, y en materia laboral, defendiendo trabajadores. Fue de 1970, cuando me gradué, a 1973, 3 años solamente. Luego, metido en tantas actividades,
o sea, chocaba con el derecho. Tuve que dejar el derecho, que me gusta todavía, y ahora que las condiciones son un poquito más propicias, me hubiese gustado, pero ya perdí el impulso. Ahora estoy en otra cosa. Tú no pierdes el impulso, tú eres un hombre Sí, que siempre está encendido, ahí no hay problema. Bueno, ojalá. Lo puedes retomar de nuevo. Ojalá y así sea. Ahora es demasiado joven todavía. Bueno, Dios te bendiga y te agradezco mucho eso. Cristo te ama. Entonces, pero es un aporte interesante esta visión, porque es una visión, aunque sea a través de tu vida, pero es una visión de lo que ha sido la evolución cultural dominicana. Hay toda una época. Hay toda una época ahí que, por lo menos los que vivimos 7 días con el pueblo, solo mencionarlo te hace, te emociona. Si la piel se nos rejuvenece. Volvemos otra vez a los 17 y 18 años. Silvio Rodríguez, qué interesante. Pablo Milanés, Noel Nicola. Sí, los Guaraguao. Que ya es hace bastante rato de eso, ¿no? Entonces, podríamos, ya me dijiste que te iniciaste tempranamente, en el 49 con la lucha antitrujillista. 59, sí. 59. Así es. En la lucha antitrujillista. Entonces, ¿cómo es que llegas a Abril? ¿Cómo te enteras de la Revolución de Abril? La Revolución de Abril. Bueno, la verdad es que cuando nosotros formamos el grupito que te dije en el 59, en el 60, yo entré a la Eugenio María de Hostos al primer año del bachillerato y ahí conocimos otro grupo de antitrujillistas de aquel lado de Villa Duarte y nos unimos y al desarrollarse la muerte de Trujillo el mismo 30 de mayo, no digamos exactamente el 30, el 31 no se anunció la muerte de Trujillo hasta las 2 de la tarde. Y nosotros, el grupo, estábamos en Villa Duarte y cuando pasamos a pie, porque en ese tiempo se caminaba a pie cantidades de kilómetros, cuando atravesamos la Duarte vimos que estaban sacando de los restaurantes que había ahí en la Duarte, cerca de la Teniente Amado García Guerrero, en ese momento Braulio Álvarez, estaban sacando a alguna gente y dándole culatazo y metiéndolo en los cepillitos del zinc. Entonces, habíamos visto banderas a media asta. Entonces, uno de los miembros del grupo, llamado Félix Fernández, su cuñado, era el miembro del Servicio de Inteligencia Militar, y él llegó y nos dijo que habían matado al jefe. Y así nos enteramos, a eso de las 10 de la mañana a las 11, que Trujillo había muerto antes de que se anunciara. A partir de ese momento, realmente nosotros estábamos bien interesados en todo lo que sucedía. De modo que cuando se dio la posibilidad de que llegara la comisión de la OEA al puente Duarte, en ese momento del puente Radamés, nosotros estuvimos en el puente Radamés esperando la comisión de la OEA. Cuando mataron a Víctor Estrella Liz cerca de nosotros, o sea, varios de nosotros estábamos presentes. Fue el primer momento en donde al matar a un tipo y producirse ese tiroteo, yo me despisté y subí por donde estaba ahora el sindicato de mosaístas, que era una lomita, y perdí el taco del zapato, que lo recuerdo siempre, y llegué a mi casa desesperado que mataron a un tipo. Porque hasta ese momento yo estaba identificado con las luchas revolucionarias, pero no tenía una conciencia en absoluto. Entonces, el 5 de julio, cuando llegó el PRD, nosotros estábamos ahí con el PRD. Y entonces, cada vez que había un acontecimiento, generalmente se desarrollaba en el puente Duarte o puente Radamés. Uno iba al puente Radamés o al puente Duarte. Entonces, el 20 de octubre, cuando llegó Juan Bosch, comenzamos la primera etapa ahí. Y cuando Juan Bosch se dijo que no vino, entonces nos trasladamos a la calle Espaillat. Entonces estuvimos en la casa 45 de la calle Espaillat, tirando piedra a los policías también. Entonces, en todos los hechos yo estuve, excepto cuando quemaron Radio Caribe,
que el amigo mío que se llama Félix Fernández sí estuvo y salió una foto de él, y yo hasta mal me sentí porque salió su foto y yo no estaba, cuando siempre estábamos juntos los dos. Bueno, pues todo fue así. Entonces luego, cuando formamos el CEJAC, o sea, el Club Estudiantil de Jóvenes Amantes a la Cultura, cesamos un poco la actividad política y solamente participábamos de eventos, pero algunos amigos se declararon marxistas para ese momento, en el 64. Entonces yo era un teoriquillo que tenía un grupito que me seguía y la mayoría de los que me seguían eran católicos. Yo no era católico, pero me daba como apuro de no estar de acuerdo con ellos y me metí a social cristiano. De modo que yo era social cristiano del año 63 o comienzo de 64 hasta la revolución. Entonces, en lo social cristiano había una actitud en ese momento, no era el reformista, sino el PRCC, Demócrata Cristiano de América, que en Chile tenían posiciones avanzadas y en Venezuela. Entonces yo tenía esa posición con esos grupos de izquierda social cristiana. Incluso al grupo de Moreno Martínez y de Carlino González Batista, nosotros le dimos lo que se llama un golpe de Estado. Los socialcristianos de izquierda, y pusimos a Caíto Javier Castillo, a Josefina Padilla Viuda Sánchez, etc. Pero en concreto, lo que pasa es que el social cristiano salió al PRD en el 64 y en Río Piedras, en Puerto Rico, con Juan Bosch decidieron el regreso a la constitucionalidad sin elecciones, que había que volver a la constitucionalidad sin elecciones. Entonces, nosotros abrazamos esas ideas así, tajantemente, volver a la constitucionalidad sin elecciones, es decir, por medio de cualquier vía violenta, que incluía cualquier procedimiento. Entonces estábamos muy entusiasmados con eso. Entonces, yo hice amistad con el sociólogo hoy, César Pérez, que era con quien siempre estaba en actividad y estábamos juntos ya, había perdido a Félix, y mi compañero de lucha era el principal, César Pérez, que vivíamos cerca, intercambiábamos todo. Ajá, entonces, en la esquina 23, con Villa Espesa, teníamos el foco de toda esa insurrección. Ahí fue donde llegó, precisamente, que lo ha citado muchas veces, el doctor Leonel Fernández, a 2 casas de la mía, y entonces me tomó cierto cariño y cierta admiración, que luego fue mutuo al yo ver que ese muchacho tan jovencito tenía esas inclinaciones tan brillantes. Y él un día ve que yo digo en un sitio, hay que dar un paso adelante y 2 atrás. Él siempre cita que él le impresionó esa frase, pero no yo que dije, que eso lo había dicho Lenin. Entonces más adelante un tal Bolívar Valera dice, hay que hacer como dice el compañero Lenin, dar un paso adelante y otro atrás. Entonces él dijo, pues Lenin es aquel tigre. Entonces a un primo de él que se llama David le dijo, preséntame a Lenin. Y él le dice, ¿cómo es Lenin? Dice, míralo allá, aquel. Entonces va el pobre David y me dice, mira, el primito mío que vive en Nueva York cree que tú eres Lenin. Digo, tráemelo, vamos a relajarlo. Entonces cuando él viene, le digo, ¿qué tú quieres, mi hijo? Me dice, yo quiero ser mecanógrafo de su partido. O sea, él venía con las ideas de Estados Unidos, de que los jovencitos participaban el demócrata y el republicano en actividades. Entonces yo me quedo mirando y le digo, mi hijo, mira, aquí, el flaquito, así digo, aquí nosotros somos de un partido clandestino, comunista. Aquí no hay mecanógrafo, ni mucho menos. Aquí lo que se hace es que se tira piedra y se quema goma. Entonces él abrió gas y no quiso. Pero ella había fallado. Había una tercera cosa que nosotros hacíamos que yo no le dije, pero que él lo vio y fue lo que más le interesó. Se leía. Y mucho que se leía. Nosotros de ahí, de la Villa Espesa con 23, íbamos a pie a la Duarte, esquina Teniente Amado García, a la Biblioteca Froilán Tavares a leer libros, porque no teníamos con qué comprar libros, lo íbamos a leer ahí. Pero ¿qué libro leíamos o cómo lo leíamos? Yo, por ejemplo, estaba leyendo La Vorágine y cuando llegaba había un tipo que lo tenía porque no había un ejemplar y yo tenía que durar un tiempo ahí buscando otra cosa y le decía al tipo, yo estoy de turno detrás de ti para cuando tú termines. Entonces cuando el tipo terminaba, y así día por día, pedacito a pedacito, yo leía La Vorágine
así era que nosotros hacíamos esta generación ese trabajo. Entonces él siguió ese ejemplo. Pero para caer exactamente en cómo ¿Y él entré... se incorporó entonces? Claro que sí. Por el ámbito de la lectura. Sí, porque entonces él saqueó mi biblioteca prácticamente, mi pequeña biblioteca. Y en poco tiempo, de repente, el muchacho me lleva un libro que se llama Palabra a los intelectuales de Fidel Castro. Yo no conozco este libro. ¿Dónde lo conseguiste? Lo compré. Y al otro día, la otra semana, al poco tiempo, la biblioteca de él era más grande que la mía. Él sí podía comprar. No solo que él sí podía comprar, él estaba más interesado que yo en comprar libros, por lo que sea. Luego, cuando estábamos en la universidad, dando clase a ambos, yo tomaba las materias de la universidad a base de los libros de su biblioteca. Me decía, no, se va a dar una materia de historia del Estado. Entonces yo decía, yo doy esa materia, está bien. Me la daban en ciencia política. Y yo iba donde él, doctor, usted tiene... Yo le decía, doctor, siempre lo hemos dicho así. Me decía, bueno, mira, ahí tú necesitas este. Él me decía los libros que se ajustaban al programa de la asignatura en ese momento. Y luego yo pensaba, pero yo llevé a este muchacho, he dicho en otro sitio, a conocer el hielo. O sea, yo una vez lo agarré de mano y le dije, Leonel, ven a ver, en la Mercedes hay una librería que se llama Herrera y Lora, que tú verás lo que va a pasar ahí. Y cuando ese muchacho fue a esa librería de Herrera y Lora, los libros no estaban en anaqueles. No, yo recuerdo. En el suelo, montones de libros. Entonces uno comenzaba a buscar, porque si los libros están organizaditos, uno no le presta tanta atención, como que se amontone mucho, un montón, otro montón, otro montón. Entonces tú comienzas a buscar hasta que descubre, como el coronel Aureliano Buendía, que no sabía lo que era el hielo, y un día le puso la mano, impresionado. O sea, él estaba así, con esos ojos brillando, ese muchachito. Y por eso después realmente se ha dado con esa dedicación y ha logrado los éxitos a nombre de todos los que lo conocimos, que nos sentimos muy orgullosos de él, de haber tenido un amigo, siempre lo fue y lo sigue siendo y lo será, de todos nosotros y de todo el que le conoce, porque sin politiqueo, porque yo no soy del PLD, ni nunca lo he sido ni lo seré, sin embargo, todo el mundo tiene que admitir el carisma que tiene Leonel, su humildad, su sencillez, el cariño con el que él trata a la gente. Oye, lo caballero que es, lo difícil que les resulta decir no, lo fácil que les resulta decir sí. Y viajó a los centros regionales. Él fue el que me indujo. Él se fue primero que yo. Ajá. Y él me dijo, mire, usted no sabe lo bueno que es eso. Uno vota a la ciudad y después yo lo que dije un gusto a eso, te digo. Y comencé por Mao, después me fui a Barahona, después me fui a Santiago, San Francisco, terminé en San Francisco de Macorís, no fui solamente al del este que existía, al de Higüey. Pero en toda forma, lo que insisto es que en ese barrio, en esa esquina, por la pregunta que me hiciste, ¿cómo la revolución? Estábamos el 24 de abril de 1965, César Pérez y yo, en la mañana comentando sobre la eventualidad de que se produjera algo. Y a las 2, a la 1 y pico, cerca de las 2, el doctor Peña Gómez dijo, salgan a la calle que ha caído el triunvirato. César Pérez y yo nos reunimos inmediatamente y decidimos irnos hacia Radio Televisión Dominicana, desde la 23 con Villa Espesa. Pero irnos allá significaba cada esquina hacer un micromeeting a la gente, y comenzó la gente a seguirnos. No olvido que llegando a la José Jesús Ravelo, a 2 esquinas antes de llegar a La Voz Dominicana, me subo yo en una pared, yo era el oradorcito de turno, que decía mi discursito, sí, incluso si usaba una frasecita, que la masa me la pedía, que la otra, di tal vaina, cuando yo estaba diciendo un disparate, que no estaba hablando mucho, decía, di tal cosa, que yo decía, en la primera vez le dije que al triunvirato el pueblo le había tirado una moneda y cuando se agachó a cogerla le dieron una patada por el trasero y la masa gozaba. Entonces, dilo de la moneda, yo tenía que decirle otra vez la cosa en cada esquina.
Pero cuando estoy llegando a la José Jesús Ravelo, un paquete de obrero y de vaina, y me subo a una pared para teorizar ya ahí, y un maldito viejo sale con un machete. Mire, comunista, el diablazo. Y me dio el adale, a mí fue el que me dio entonces, así, un planazo. Y yo lo que hice fue reírme y todos nosotros nos mandamos huyendo, el viejo lo expulsó. Bueno, caímos ese 24 en la Canal 4, en La Voz Dominicana, y yo me quedo impresionado porque no nos acercamos por temor, César y yo, y vemos que se desmonta un jeep, y del jeep se desmontan tipos civiles armados, y eran del PRD, y esos tipos entraron, y nosotros seguimos, porque no nos atrevimos a meternos para allá. No supe lo que pasó porque no hubo nada. O sea, nos quedamos dando vueltas por la San Martín, por esos sitios no pasó prácticamente nada el 24, nada pasó. En la noche fue donde Donald Rick Cabral metió la pata. Salió por televisión diciendo, aquí no está sucediendo nada, todo está en calma. Lo único que pasa es que hay 2 cuarteles que se han sublevado. El que está el campamento 16 de agosto y el campamento 27 de febrero. El campamento 16 de agosto, que está ahí por donde hoy está la UMPU, el espacio de la UMPU, por la John Kennedy, le hemos dado un plazo hasta la madrugada, hasta mañana, para que se rindan. Si no se rinden, lo vamos a bombardear. Por supuesto, eso fue un disparate, porque los militares entonces bajaron todito a la ciudad, y la ciudad amaneció tomada. Resulta que durante el primer periodo de la revolución, César y yo éramos revolucionarios constitucionalistas de día, pero de noche nos acostábamos en la casa, como la mayoría de los jovencitos, porque éramos muy jóvenes y éramos de papá y mamá, no sabían ellos que éramos tigres de la calle, revolucionarios. Entonces se acababa el mundo de noche y uno estaba durmiendo en su casa de día. Incluso ya establecidos los comandos, yo dormía siempre en mi casa, nunca dormía en el comando. Entonces, bueno, al otro... ¿Y a qué comando pertenecía? No, yo pertenecí al del Social Cristiano, okay, y después la escuela, pero después. Primero estábamos en el comando de Manuel, que te decía que estaba el Alonso Espinosa con Villa Espesa, donde el doctor Collado en la clínica. Entonces, inicialmente, el 25 de abril, amaneció la ciudad encendida y César y yo vimos un Chocín, tenía lo que tenía era tronco y palo y bate en los carros. Un Chocín era un grupo, un sindicato, el más avanzado, uno de los más avanzados, antibalaguerista no, contra el triunvirato y a favor del regreso de Juan Bosch. Un Chocín estaba controlado por el PRD. Ese sindicato se unió a los militares y los militares se unieron al pueblo, sobre todo, debo confesarlo, lo que vimos nosotros, a los chulos y cuero o prostitutas de la Duarte. Estaban entonces, en todos los prostíbulos, los primeros comandos fueron esos que nosotros vimos. O sea, todos esos guardias, con todos los héroes de la jornada y todas esas mujeres de gratis para ellos, etc. Nosotros estábamos ahí en ese espectáculo, porque era un espectáculo. Entonces, seguimos al puente y fuimos a lo de siempre. Al puente se iba a lo mismo. Uno iba con una bombita molotov o con la mano pelada a tirar consigna y el gobierno caía. Había sido siempre así. Y en ese momento creíamos que era lo mismo. Fuimos, se vaya el triunvirato, ya que se vaya. Y cada vez que pasaba un avión o algún helicóptero, decíamos, ahí va Donald Rick Cabral. Pero no se producía el hecho. Óigame, de repente aparecieron los aviones del CEFA y bombardearon el puente. Y cuando bombardearon el puente, fue la primera vez de 2 que yo abrí gas en la revolución, huí de verdad. Salí huyendo. César, no sé, andaba solo ya. Pero llegando a la José Martí con Teniente Amado García, yo iba a coger un vehículo, a tomar un carro del transporte público que estaban funcionando todavía, porque nadie se imaginaba que iba a ser una vaina así, una revolución. Y cuando estoy llegando ahí a esa esquina, veo que de repente viene un tanque como para frente de donde yo estoy,
y lo que vamos caminando ahí, en esa esquina, llegando a la José Martí, nos detenemos. El tanque va a la misma esquina y de repente dice así y gira el cañón y dispara. Y cuando levantamos que salimos hacia José Martí era un G de la policía y vemos 3 o 4 policías desbaratados. Uno colgando con el pie agarrado en el guía, así agarrado, para afuera, haciendo la cabeza así, o lo que le quedaba de cabeza. Eso me dio a mí un miedo, pero un miedo. Yo dije, esto no es ya de que se vaya que sé yo quién. Estos policías lo mataron, ahora van venga estos policías, va a ser la del diablo. Entonces desesperadamente me monté en un carro y se cogí para mi casa. Cuando llegué a la 23, ahí en la 23 con San Martín estaba el banco de sangre. Entonces, cuando me estoy desmontando, dije, coño, pero yo salí huyendo de la revolución, de esto, salí huyendo, soy un cobarde. Entonces, para pagar mi ofensa, lo que hice fue que doné sangre, entré a donar sangre y creí que con eso ya me quité la cobardía de haber salido huyendo. Cuando llego a mi casa por la televisión, se está pasando que no es eso solamente, han matado montones de policías por todas partes y lo que están es persiguiendo policías. Y ahí veo a Freddy Verasgoico, a Pololo, a todos los artistas y todo el mundo por televisión haciendo llamamientos. Y ahí comienza entonces la revolución por televisión. Y yo veo la televisión, la revolución por televisión, esperando que ya el triunvirato no existe, ha desaparecido. A partir de ahí evolucionaron, como se sabe, de manera muy dramática los acontecimientos y se formaron en todos los lugares los comandos, pero el 28 hubo algo increíble y es que entraron los norteamericanos, que la gente juraba que venían como siempre, de que a mediar y a favor del pueblo. Entonces nosotros aplaudimos, yo aplaudí que llegaron los norteamericanos, llegaron los norteamericanos, el 28, bravo, llegaron, sí, vienen, se van a meter. Pero cuando se metieron, por ahí en la San Martín, por la esquina Moca, mataron 2 gente, 2 constitucionalistas. Ah, no, pero estos americanos no vienen a defendernos a nosotros. A partir de ahí supimos que los norteamericanos no estaban en eso, sino que pusieron un cordón y todos los guardias que estaban de este lado los arrastraron a transportación para provocar después la operación limpieza. Entonces, durante todo ese tiempo de la operación limpieza... ¿Recuerdas todo el cerco? ¿Qué área cubría? Bueno, venía desde el aeropuerto, así atravesaba todo el puente, se metía por toda la San Martín, El aeropuerto no era el mismo. Sí, no, era el mismo, ya era el mismo. O sea, ya estaba allá, o sea, no estaba el General Andrews. Entonces, se metía así y seguía por la San Martín hasta llegar al Hotel Embajador, que era donde tenían ellos su sede central, los norteamericanos. Pero enterado de que los norteamericanos no estaban a favor del pueblo, la lucha iba a ser larga, como en efecto lo fue. Entonces, durante ese periodo, hasta la operación limpieza, nosotros estuvimos en el barrio de día, dándole cierto apoyo a los comandos, pero no integrado a un comando, porque el social cristiano nos dejó en el aire. No tuvimos ninguna participación, no tuvimos consistencia, no tuvimos nada de eso. Entonces lo que estábamos era de día haciendo cosas y metidos en los comandos. Entonces lo que llevaban la lucha no eran entonces los teoriquillos de pacotilla como nosotros, sino los tigres del barrio y los lúmpenes. Eso era lo principal, lo que verdaderamente estaban luchando a favor del pueblo. Lo que nunca dijeron una palabra. Sí, todo lo que habíamos hablado, un paquete de disparate, estábamos acostándonos en la casa de noche y apoyándolos a ellos y estábamos con ellos de lejito, porque de frente estaban ellos. Es más, hasta los ladrones. Había un tal Mascota, ahí en la 25, que ese señor, con otros ladrones, le decían, ahí viene el cefa, lo que sea, y salían adelante de todo el mundo con cañones, ametralladores y lo que sea, Cuando lo hacían huir o peleaban, entonces decían, ahora vamos a robar. Entonces en público, a la gente que se había ido, las casas que salían con neveras, televisores, de las casas que se habían ido, entonces uno no podía decir nada de ustedes están robando, porque lo que están es luchando. Entonces nos hacíamos de la vista gorda cuando estaban robando, que eso traería consecuencias negativas, porque después en el Cine Lido iban a matar esos tipos, a Oscar Santana, esos ladrones. Entonces,
Efectivamente, duramos todo el tiempo ahí en el comando hasta que mataron a Manuel. Cuando nos enteramos que mataron a Manuel, el doctor Collado, que era el dueño de la clínica, que le habían dicho que él había tenido amores, Manuel, con la actual esposa de él, sintió celo y en la noche lo acuchilló. Manuel era un hombre fuertísimo, se volteó, lo atrapó y lo estaba ahorcando. Y él llamó, ¡ay, el Cefa! La gente de Huesi me está matando. Y entonces los guardias que estaban cuidando abajo subieron. Al ver que estaba esa lucha, entendieron que el dueño de la clínica era el bueno y acribillaron a Manuel. Entonces el barrio entero se movió en la mañana buscando al doctor Collado, que escapó a Puerto Plata y después a New York hasta el día de hoy, que jamás se ha sabido que ha vuelto. Entonces enterramos a Manuel, seguimos todo. Vino la operación limpieza. ¿Cuál es el apellido? Manuel de la Rosa. La operación limpieza vino... ¿Es familia de Teto? Ah. Sí. Y tenía un hermano también del luchador Fidel, no recuerdo cómo se llama. Lo cierto es que la operación limpieza entonces se montó en la transportación. Ahí en la Ortega C, esquina Pedro Livio Cedeño, ahí estaba la transportación. Ahí concentraron todos los guardias marinos y policías, los norteamericanos, y lo habilitaron de todos los armamentos modernos y pesados. Y la población, que estaba muy ingenua en comanditos, no entendía lo que estaba pasando, sino que veía que se estaban preparando. Finalmente, cuando esa gente vino para acá, la operación limpieza consistió en que ellos no avanzaron, sino que sencillamente dijeron, hoy vamos a tomar nada más una cuadra, y esa cuadra vamos a limpiar la casa por casa. Entonces, así vinieron. Entonces, en mi casa yo dije, vámonos de aquí, huyendo, ¿no?, para donde mi hermana, que vivía en el ensancho Sama, porque ya la operación empieza a estar a la puerta de la casa. Y en mi casa decían, no, ellos nada matan a los comunistas, pero no saben que yo era uno de ellos, supuestamente. Y no, que entonces ellos revisaban a los jóvenes el hombro, si lo veía un poquito rojo, fusilado inmediatamente. Había disparado. Sí, así es. Entonces en mi casa no entendía, yo nomás decía, es que yo soy esto, etcétera. Entonces yo, aterrado, le decía, tenemos que irnos de aquí porque me iban a agarrar mansitamente en mi casa, cuando la operación empieza a estar en la puerta. Entonces finalmente, en mi casa, por el terror de todo el mundo que se aterrorizó, abandonaron la casa también y fuimos donde mi hermana, el ensanche Osama. En el ensanche Osama yo estuve como desde fines de mayo hasta el 17 de junio, porque estaba con un amigo que después fue del Paco Ledo, llamado Chanchi, por ahí, perdí a César, y estaba con un tal Chanchi, que después fue Paco Ledo, que ese Chanchi, otro jovencito, comentamos todos los días, estábamos reunidos, y veíamos de cómo estaban masacrando el pueblo. Y cuando vimos el ataque del 15 al 16, desde ahí del ensancho Sama, se veían toda la bomba y todo fácilmente. Dijimos, van a matar a todo el mundo y nosotros nos vamos a quedar de pendejos. Así que nosotros tenemos que entrar. Entonces, 15, 16 de junio, el 17, a las 4 de la mañana, dejamos un papelito en mi casa, en cada casa. Nos fuimos porque estaban matando, qué sé yo, qué sé yo cuánto. Y los yanquis, como éramos dos muchachitos ahí en la Duarte, ahí en el parque Enriquillo, nos dejaron pasar esos dos tigueritos. Pero era integrarnos a la revolución que fuimos. Entonces en mi casa ahí supieron que Samuel, el pobre, el más chiquito, el muchachito que era un comunista, una vaina del otro mundo, un combatiente, un desastre. Y ya mi casa se cayó, la pobre, todo el mundo a llorar, joder, que van a matar a ese muchacho. Entonces me metí ahí en la revolución, en el comando de los social cristianos, que era un comando que estaba frente a frente al Parque Independencia. Entonces yo era de los jovencitos el más importante o el más loquito, el más que sé yo qué, y ahí estuve hasta que se formó la escuela de Montesarache, que fue los 14 de junio, formaron la escuela 24 de abril. Entonces los social cristianos, para tener una vena contraria, agitaron a formar otra escuela de educación revolucionaria para ser militares. Entonces hicieron una mejor, que es a base de los cadetes. Entonces Montesarache jaló todos los cadetes y lo metió ahí en el Conservatorio de Música, que hoy es la Secretaría de Cultura. Y en ese edificio funcionó nuestro comando, donde tuve hasta el final de la revolución. Y en donde tuve otra oportunidad de cobardía, que salió huyendo también, porque debo decirlo. Y es que durante el proceso revolucionario,
a menudo la gente se desmoralizaba. O sea, al pasar tanto tiempo inactiva y todo el mundo armado, incluso había momentos donde los tigres hacían duelo. O sea, tigres hacían duelo, cada uno con armas, y mataban tipos. Y el padre Villina cada rato llevaban tipos. Y en un duelo le dieron 2 balazos. Y también era recomendación que cuando tú estabas en el techo de un edificio, haciendo lo que llaman yuca, de que vigilando al enemigo, que sí o que no te pusiera muy a la clara, porque cualquier tigre loco probaba contigo, así mismo como lo oyes. A los francotiradores. Sí, sí, pero por tirarle, no el enemigo, sino a otra gente cualquiera, loco, que ven loco en esos comandos. Entonces, más tarde, yo me metí, los social cristianos descubrieron en mí cierta facilidad para la oratoria y me dieron un chance, entonces yo lo que me dediqué fue a dar conferencias en los comandos. Entonces los sociales me tenían como dando conferencias y dando cosas. Sin embargo, esa desmoralización, decía, llevó a que los revolucionarios respondieran con un grupo de artistas y escritores, un comando de artistas y escritores constitucionalistas, que tenían como finalidad entretener a las tropas, darle fuerza moral para que elevaran su nivel de combate y no se dejaran arrastrar por la pasividad. Entonces en cada rato había actividades, artistas, escritores revolucionarios, pintores, y una de esas la hicieron en el Eugenio María de Hostos, que era el centro principal, donde se hacían ellas realmente. Y yo fui a una, me dio tiempo de ir. Hermano, cuando voy a mitad de acto, alguien grita, se metieron los yanquis. Y todo el que estaba ahí salió despavorido, porque uno estaba desarmado, salió despavorido hacia donde se pudiera. Y salimos toditos corriendo, huyendo. Y cuando vamos como a 2 o 3 kilómetros, uno dice, pero acá, ¿qué pasó? ¿Dónde está los yanquis? Entonces nos devolvimos. Pero esa fue la segunda vez que yo me desesperé y puse pies en polvorosa. El poder del rumor. Así es. Entonces, otro que puedo citar como una anécdota, que temo que mucha gente no le dé vergüenza decirla, pero debo decirlo yo, o sea, porque está claro que no tuve una participación de heroicidad. La verdad es que hubo otra anécdota un poco dolorosa que reflejaba el criterio de la desmoralización que existía en ese momento allá. Es que un día alguien dijo, los guerras van a dar dinero a todo el que está combatiendo, le van a pagar la lucha. Los guerras eran unos ricos que estaban en la revolución apoyándola. Y entonces van a darle por día. Entonces los revolucionarios que estábamos ahí, no, eso es imposible. Sí, y comenzó ese rumor a surgir, que le iban a pagar por día. Entonces yo, di que oponiéndome, de repente calculé, ven acá, pero yo tengo tantos días aquí, a mí me tocarían tanto, porque se dijo hasta la cifra. Y todo el mundo comenzó a calcular, y eso corrió por todas partes. Un día, esos tipos convocaron a que fueran al Parque Independencia, al altar de la Patria, a todos los comandos, a reclamar su cuarto, porque se lo iban a coger arriba. Y hermano, aparecieron tanques de todo el mundo a la puerta, al altar de la Patria. Nuestro cuarto, yo no recuerdo esa cosita porque era bochornosa. Y nosotros, los revolucionarios, no vamos a eso, pero íbamos detrás por si acaso. Pues, a ver lo que pasaba. O sea, no pedíamos, no exigíamos cuarto, pero uno iba también. Porque era real que iban a dar dinero. Hermano, frente al altar de la Patria, se llena eso de todo el mundo exigiendo su cuarto. Entonces va Camaño, Peña Gómez, Yotin Curi, Héctor Aristi, los principales jefes de la revolución, sí, a explicarle que eso no es verdad, horas muertas. Entonces poco a poco uno le da vergüenza y se desapareció eso y se disolvió esa acción antiheroica y antirrevolucionaria, pero que fue alimentada por un rumor falso, quizás dictado por la miseria en que vivía la mayoría de esa gente o por el enemigo. Hoy digo ambos casos, antes hubiese dicho, eso fue el imperialismo norteamericano, que bla, 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 bla. Entonces, pero no fue así, posiblemente fue lo otro. ¿Quiénes eran esos guerreros?
yo solamente oí el apellido Guerrero, pero yo sí supe que ellos tenían un negocio ahí en la en la Manuel Ubaldo Gómez, aquí en Atunti Cáceres, que lo volaron. Después que terminó la revolución, le pusieron una bomba y lo hicieron estallar ese establecimiento. Pero debían ser unos ricos, porque luego he comentado con mucha gente y los recuerdan perfectamente. No, los Guerra. Guerra, sí. ¿Tú no llegaste a identificar la gente que fue en el Comal, que fueron civiles armados a Radio Televisión Dominicana? ¿No reconociste? Sí, yo reconocí al principal y supimos que era del PRD, pero no recuerdo el nombre del tipo, un señor alto. Lo habíamos visto en la actividad del PRD. Pero otra gente lo ha identificado, porque yo he visto que otra gente ha dicho, y está escrito en varios sitios, ese dato. ¿Cómo era la cotidianidad en la guerra de Abel? El día a día en la guerra. Bueno, la verdad es que después de... El día a día, nada más día en el caso tuyo, porque tú eras de día. No, en la primera etapa, después no, Después en la guerra no, en la guerra yo planchaba mi ropa, lavaba mi ropa. Planchaba significa ponerle un cartón. O sea, ahí en ese comando había 105 hombres y todo el mundo tenía que hacer lo suyo, por supuesto. Entonces, cocinar para 105 implicaba unos calderones inmensos y hacían una harina. La harina era blanca, pero se ponía negra por la mosca. Yo no me comía esa harina. A veces hacían plátano con bacalao, pero le ponían el bacalao junto y era sal. Yo no me comía eso, porque yo era muy ñoño en materia de comida. Entonces apareció uno de estos aguizotes, amigo mío, que siempre aparece, que no digo el nombre, porque no se sienta mal el compañero, que le llevaban una cantina gigante, porque no sé por qué. Y entonces él compartía conmigo a menudo. Cuando llevaban esa comida, yo comía. Si no, no comía. Entonces, esa comida para 105 individuos era terrible. Yo llegué a tener 112 libras y me estaba cayendo. Frente al Parque Independencia, un mitin de eso, me dio un mareo y me desplomé, sencillamente, estaba destruido. A veces, cierto amigo mío también iba y me llevaba unos chelitos y había negocio. Entonces yo compraba un jugo de lechosa con leche y un bizcochito de 5 pesos. Entonces, un día me dio dentro, a las 4 de la mañana uno tenía que levantarse en nuestro comando, levantarse a las 4, hacer ejercicio, correr, caminata, etcétera, hacer ejercicio. En el día entero en el comando uno hacía ejercicios militares diferentes, pero la carrera era de 4 a 6 de la mañana, 2 horas recorriendo toda esa vaina ahí. Yo me caí espantosamente, entonces decidieron que me llevaran a la enfermería. Y digo, ¿de dónde está la enfermería? En el comando hay una enfermería, habían puesto de que una enfermería. Cuando yo llegué donde el médico, un jovencito vestido de médico, el jovencito de vestido de médico resultó ser un charlatán increíble que se llama Ramírez Cirujo, que ha sido bombero, locutor, mucho tiempo, es ahora capitán de la policía, en este momento es capitán de la policía, ha sido de toda la vida del mundo, y era un vivo que quería estar a la che ahí, y entonces se declaró de que médico para no luchar, comerse la mejor comida, y era de que el médico, y no sabía nunca lo que era nada de medicina, pero yo no sabía nada, y sin embargo me curó. O sea, cuando llegan a mí de baratado, donde él así me sienta, este tigre, él me mira así, dice, ¿qué te sientes, tío? Tú haces así, una receta, ve al almacén, que te den 2 panes y una sardina. Y me dieron eso y se me quitó la aire. Pero este es un médico de verdad. Y es que Ramírez Brujo me engañó ese bandido. Después cada vez que lo digo, coño, tú di que haciendo usted de médico en la revolución y tú no sabes nada de eso. Ni estudiaba medicina. No, nunca estudió eso. Él se hacía pasar por todas. Ese hombre anda con una fábrica de carnet de todo tipo. Para todo él tiene un carnet. Ramírez Brujo. Todavía. Todavía. Siendo capitán de la policía, él saca carnet de todas las cosas. Claro que sí, que tuvo la visión claro. Un diagnóstico certero. Certero. Hambre. Oye, esa receta, 2 panes y una sardina. Con eso tú te curas, ¿ves? Y yo voy, 2 panes y una sardina, 2 panes viejos y una sardina, me lo comí ahí mismo. Y me sentí bien, era verdad. Eso es muy interesante, que
Que te curaran con un diagnóstico así, hambre Sí. y 2 panes. Otra cosa sobre la cotidianidad es que yo tenía a mi cargo con otro tipo un mortero, pero no me habían dicho cómo se operaba ese mortero. Entonces, cada vez que había un movimiento extraño, nosotros salíamos yendo al patio, instalábamos el mortero, pero no sabíamos qué hacer con eso. Yo siempre sospeché que el mortero no funcionaba y era un teatro. Porque ahí mismo, en la escuela de comando, había un supuesto cañón hacia arriba, cubierto con una capa, que seguramente los yanquis vieron que era mentira, no era ningún cañón, eso era teatro. Entonces, nosotros estábamos ahí en la escuela de comando, ¿verdad? A unos 100 metros, a una esquina, estaba el cine Triple, posteriormente el Triple, ese edificio. Resulta que en esa esquina estaban los paraguayos. Cuando se armaba un rompimiento del cese al fuego, los paraguayos levantaban una banderita y le hacían saber a la gente de aquí que no tiraran para allá porque ellos no iban a tirar por nosotros. Entonces nunca tiramos un tiro. Los paraguayos eran, claro, como esos extranjeros que vinieron reclutados, no iban a venir aquí a pelear por una guerra que no era suya. Como lo mandaron obligatoriamente, ellos vinieron, pero ellos no estaban interesados en tirar un tiro. Entonces siempre había un entendimiento entre los paraguayos y nosotros de que no tiráramos para allá. Entonces nosotros estábamos frente a frente, nos veíamos la cara y hablábamos juntos normal, pero no disparamos un tiro nunca contra los paraguayos ni ellos contra nosotros. Entonces ahí fue donde a mí se me ocurrió la idea que me salvó toda los errores que yo cometí en la revolución y todas las cobardías que tuve, y fue sencillamente la de montar una escuela. O sea, me di cuenta que de esos 105 combatientes había varios que no tenían formación y que no conocían el alfabeto. Entonces me puse de acuerdo con un tal Tommy Peña para que me buscara libros, me buscó el libro Coquito. Y, sí, y otra gente, y montamos, puse 2 o 3 profesores. Hubo un combatiente de eso que cuando terminó la guerra le faltaba poco para aprender, entonces después él se fue a mi casa y terminó de aprender en mi casa, o sea, él entonces en mi casa terminó. Solamente di un panegírico en la revolución y fue que en el comando un amigo estuvo con otro de sus amigos principales intercambiando guardia. O sea, uno siempre tenía que sustituir al otro. Y cuando se sustituían, uno le pasó al otro la carabina Cristóbal y la carabina Cristóbal se le zafó y se le metió como 6 balazos por aquí, le abrió la cabeza. O sea, murió instantáneamente. Esa carabina Cristóbal que se hacía en la Almería de San Cristóbal, de allá de nosotros, tú no podías respirar hondo andando con ella porque comenzaban a disparar locas, eran carabinas locas. Un viento, cualquier cosa, disparaba esa carabina y mataron a ese muchacho. Entonces, yo me aproveché, o sea, el Monte Jarache, que era el jefe de la escuela, me designó para que yo dijera el panegírico de ese caballero. Entonces yo me sentí bien porque al fin en la revolución dije un panegírico. O sea, hablé y despedí un compañero revolucionario porque todo el mundo ahí tenía deseos de tener una participación de cierto nivel. Yo era uno de ellos y ahí me satisfice esa inquietud. ¿Lo escribiste? No, realmente no es necesario. Uno se prepara y teoriza y lanza una serie de palabras rebombantes sobre el tiempo y el espacio y lo que está pasando y lo que sucederá y la historia que viene y la historia que va y el cielo, la tierra, el sol, el imperialismo norteamericano y sus atláteres criollos y bla, 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 y aquí desciende a la tierra a recibir el cuerpo, bla, bla, y ya, y aplauden o inclinan la cabeza. Pero eso se usaba poco. No, se usaba siempre. Sí, claro, cada vez que moría un tipo, había que decir un panegírico. Hoy incluso dicen panegírico hasta delincuentes, ladrones y asaltantes. Todo el que muere, ya ahora hay que decir un panegírico. Y sí, a cualquier pendejo, pero antes era un pretexto para enaltecer el ejemplo del caballero,
pero sobre todo para lo que la gente que seguía, levantarle su moral de lucha y de combatividad. Yo recuerdo un bello panegírico que le dijo Antonio Locuar al poeta dominico-haitiano Jacques Biot Renaud, que ese otro aspecto de la guerra que no se debe soslayar, y es la participación de los haitianos. Sí, la sublime participación de los haitianos en el proceso revolucionario. Antonio Locuar exaltó a Jacques Biot, pero todos debemos exaltar el ejemplo de solidaridad que dieron los haitianos que estaban aquí, combatiendo no por su patria, sino por la nuestra, contra las huestes de intervención norteamericanas. Formaron un paquete de comandos ellos, de haitianos revolucionarios, donde yo estaba, incluso a uno de los haitianos, lamenté muchísimo que después no seguí su amistad, pero le ayudé en la escuela, le ayudamos. Pero ahí frente al Parque Independencia, en el Centro Libanés Sirio Palestino, en el club, el comando ese de haitiano era el único que reparaba las armas de los revolucionarios. Y todos los revolucionarios, todos los comandos iban donde ellos, porque ellos eran los que sabían reparar las armas, esos haitianos. Y todo haitiano repitió la hazaña que ellos hicieron cuando los revolucionarios dominicanos de 1861 en adelante decidieron lanzar el proceso que se llamó Restauración de la República, en donde el presidente Fabre Gefrard de Haití fue el que le sirvió de santuario a todos los que combatieron contra la opresión española. Y la línea noroestana se cubrió de gloria, siendo el faro de luz que defendió nuestra bandera a costa del esfuerzo de los haitianos. Cuando decimos 16 de agosto de 1863, estamos diciendo Haití, o sea, fueron los haitianos. Y los dominicanos, cada vez que incursionaban en territorio del Santo Domingo español, que había entregado Santana, lo hacían desde Haití, con las armas haitianas, con los recursos haitianos, con el apoyo de los haitianos, con el estímulo de los haitianos. O sea que hay gente aquí que está muy interesada en hablar de lo negativo de los haitianos y las cosas negativas de los haitianos, pero ignoran ese pequeño detalle, que en todos los procesos históricos dominicanos, cuando los haitianos se metieron a Santo Domingo, fue para evitar que se produjera lo que se produjo aquí con la llamada Reconquista, en donde Juan Sánchez Ramírez, en el primer intento que hizo, fue entregarle el país a España. O lo que se produjo en 1821, cuando Núñez de Cáceres proclamó una independencia efímera para mantener la esclavitud. O lo que se produjo en 1861, cuando, habiendo logrado la independencia, Pedro Santana se entregó en brazos de España y declaró que tú eres español de nuevo. Entonces los haitianos, que habían hecho la primera revolución de América y la segunda independencia, no podían estar tranquilos a sabiendas de que al lado había una potencia y que no era... entonces, por eso ellos querían la independencia de esta parte, porque si esta parte era independencia, yo no tenía problema. Era única e indivisible la isla, hasta tanto hubiese independencia en la otra parte. A partir de ahí, jamás a ellos les interesó decir que era una sola independiente. Entonces yo creo que ellos reivindicaron ese momento cuando en 1965 repitieron ese momento, dieron un apoyo total, absoluto y militante a la revolución o a la llamada Revolución de Abril. Y junto a los dominicanos murieron muchos haitianos, entre ellos fundamentalmente Jacques Biot, que en el comando B3 le pegaron un granadazo que le destruyeron las piernas
y duró agonizando una semana. Dijo Haití y República Dominicana. No quería decir, como no lo queremos decir y no lo podemos decir, que se unan, porque eso es imposible. Porque aquellos que hablan de la unidad, de que se va a unir, es un disparate, eso no es posible. Nadie, en la cabeza de nadie cabe que dos pueblos con cultura diferente, con tradiciones diferentes, con todo diferente, se puedan unir, pero se pueden respetar. Y por el respeto a la lucha que ellos sostuvieron con nosotros, es que nosotros abogamos por ese respeto hacia el pueblo haitiano y a su historia. Hubo otra escuela, otro comando del español, Martín López Carro, que también reparaban armas. Ajá. Y hacían adaptaciones. Sí, pero los oficiales, los verdugos, sí, fue Sirio Libanés Palestino. El oficial era los haitianos, sí. Pero ellos también hicieron adaptaciones incluso de armas, que resultaron ser significativas, ¿no? Así es. ¿Hay algo más de la cotidianidad que de la guerra de abril, te recuerdas? Yo temo que yo haya sido el que me haya hablado de esta cuestión. Pero hay tanto de la cotidianidad. Debo citar, por ejemplo, el caso de un ingeniero social cristiano que era, Monrobel se llamaba, y era demasiado metódico. Entonces a Monrobel, que era un ingeniero civil, le dijeron, o sea, no por los social cristianos, sino la revolución le pidió hacer trinchera para evitar que los yanquis se metieran con tanques, cavar unos huecos inmensos, y el tipo llenó la ciudad de huecos y uno no podía salir ni entrar porque exageró Monrobel. Entonces debo decir que la participación del comando de artistas y escritores constitucionalistas fue decisiva para mantener en alto la moral de los que combatían contra la intervención americana. Pero también debemos recordar el programa de Rodriguito. Rodriguito tenía el suceso de hoy en tiempo de Trujillo y el informador policíaco. Pero entonces resulta que en la revolución él mantuvo desde él estaba en radio en la zona constitucionalista, en el radio constitucionalista, él mantuvo eso del suceso de hoy. Y el suceso de hoy se refería siempre a un hecho revolucionario importante. Y todo el mundo oía con avidez esos capítulos que él fabricaba prácticamente de la nada todos los días. Eso ayudaba muchísimo también. La emisora estaba reducida tenía un alcance muy reducido porque la potencia era limitada. Sin embargo, cumplió su papel. No sé si recordarás al Chino Ferreira también, que el periódico Patria, que era el vocero de la revolución, mantuvo también encendida esa chispa durante todo el tiempo, y más que chispa, esa tea revolucionaria. Entonces, sobre las cosas menudas y las cosas diarias, bueno, uno tenía que buscar su comida, el que no comía las cosas que le daban el comando. En la zona constitucionalista no se puede decir que hubo depredación, salvo aquella famosa de los Rolitas, en donde mataron a Oscar Santana, que supongo que varias veces te han hablado de eso. Si fuera de eso, o sea, no era frecuente, había mucho respeto, porque el tiempo que pasaba lo hacía así. Ahora, el tiempo se hacía interminable y caíamos fácilmente en el tedio, en la etapa final de la revolución. Y aunque no lo decían, todo el mundo quería que eso terminara. La posición oficial de los partidos políticos era no negociación de los partidos avanzados de izquierda, y combatían al PRD y a los socialcristianos y a Peña Gómez y a todos los que estaban negociando, diciendo que no era posible una negociación con el imperialismo, pero todo el mundo quería la negociación porque todo el mundo quería salir de esa etapa y de ese momento. Cuando se produjo, creo que el 7 de septiembre o el 5 de septiembre, el regreso a casa de todo el mundo, ese día nunca lo podremos olvidar, salir de aquella tensión tan aguda que fue tan prolongada. Y salir hacia los pueblos. Hacia los pueblos, que no sé, supongo que te han hablado de cómo fue eso en los pueblos. Eso fue
la cosa más bella quizás de la revolución fue ese momento. Porque en cada pueblo dijeron, no traigan los revolucionarios todavía hasta que no estemos preparados. Y en cada pueblo se preparó la población para recibirlo en la puerta del pueblo y protegerlo de las garras de los esbirros que lo estarían acechando. Y en el camino también. Porque cuando salieron, debíamos salir todos juntos. O sea, no podía salir por parte. Sino el día que saliéramos de ahí, tenía que salir todo el mundo en todos los vehículos hasta llegar a salvo a las casas. Ese era un operativo, el operativo magnífico de la revolución. Un día de júbilo para cada pueblo, porque había comando por cada pueblecito. O sea, por ejemplo, el comando de Moca, el comando de Barahona, el comando de San Juan, todos los pueblos tenían su comando. Y entonces en cada pueblo se preparó el recibimiento de su comando y la protección. Pero ahora no lo esperaron con fuego. Sí, yo supe que en Barahona, porque Barahona fue de los pueblos más terribles. Desde Palo Alto. Estaba una comisión, pero militar. Así es. Supe de alguien que un camión fue y rescató a algunos, etcétera. Sí, entonces esa operación de regreso fue bestial. ¿Cómo fue? ¿Tú recuerdas el ambiente de la salida de aquí? Claro, previamente se había producido aquel famoso discurso de Camaño ante el pueblo entregando el poder para que se concretara la ascensión de García Godoy, renunciando oficialmente, que eso ya era la antesala del asunto. Entonces ya no podíamos ir, no se vayan, tenemos que esperar. Entonces todo el mundo recogiendo todos sus recuerdos. Yo incluso escondí un fémur que había tomado del Mar Caribe, un fémur con su carne, lo guardé en el techo de una de las casitas ahí de atrás del Conservatorio de Música, o sea, donde estaba nuestro comando. Cuando yo volví a la semana ya no estaba, alguien se lo había llevado. Pero todo el mundo tomó sus recuerdos, sus cosas, lo que debía llevar. Entonces en mi casa, cuando yo llegué, el uniforme mío de militar lo quemaron. O sea, no me permitieron tener eso porque tenían terror. Porque la idea de la gente es que eso podía volver otra vez. El hecho de que los norteamericanos, de una manera genial, le dijeran, utilizaran con Balaguer la consigna de Joaquín Balaguer es la paz, es fabuloso. Se fue con mucho criterio. Porque ellos sabían que la gente deseaba la paz. Y que luego de una guerra tan sangrienta y desconocida aquí, y que había creado tanta roncha, la población adulta tenía deseo de vivir en paz y que no volviera la guerra. Mientras que nosotros, los quitos revolucionarios, con Juan Bosch a la cabeza, estábamos diciendo no, que volviera la guerra y que volviera todo. Es más, la consigna que nosotros más utilizamos después de la guerra fue, si Juan Bosch no coge el mando, volveremos a los comandos. Y la gente, por supuesto, de adultos, temía que sus hijos y sus nietos, su esposo, volvieran a eso. Entonces por eso fue que lo echaron colorado. Cuando nosotros dijimos que en el 66 hubo fraude, fue mentira. El fraude estuvo en no entender estas cosas y en toda la represión que se siguió, etcétera. Pero los votos que se echaron en esas urnas, la inmensa mayoría fueron a favor de Balaguer. Yo fui a supervisar varias mesas, pero me tocó la de donde estaba el comando B3, el centro de detallistas, ahí en la Jacinto de la Concha. Y cuando abrieron esas urnas, que estaban llenas de votos colorados, nosotros ahí le ganamos a los reformistas, pero eran 1503 a 1501. Muy cerrado. O sea, dijimos, pero si esto es así aquí en el comando B3, donde mandaron Yad Bio, o sea, en Ciudad Nueva hubo mesa donde ganó Balaguer, en Ciudad Nueva hubo mesa donde ganó Balaguer y fue verdad. Entonces se argumentó de que en Jaina apareció una urna, entonces uno dijo, ajá, apareció tirada una urna, entonces ustedes ven, y desde entonces dijimos que hubo fraude, y ese cliché y esa ilusión de que hubo fraude nos persiguió por siempre, pero después entendimos que no, que la idea de la paz fue lo que tuvo su efecto y la realidad de la paz.
Pero tú entiendes que el no fraude está referido solo a ese momento, o en los procesos posteriores. Ahí no, jamás, no, por favor, no. Ah, No, solamente ahí en ese momento. Solamente en ese momento. Que, te insisto, el fraude también existió porque no se le permitió al candidato nuestro la misma facilidad que tuvo Balaguer. Balaguer en la revolución, mientras se estaban tirando tiros, él estaba haciendo campaña en los pueblos, protegido por los norteamericanos y llevado por los norteamericanos, etc. No. El Balaguer es la historia del fraude y el retrato del fraude todo el tiempo. no, se refiere Sí, para que a ese momento. Se limitó a eso. En ese momento, los votos que él sacó, los sacó. Posteriormente no, ya. No, jamás. Los demás no. Los demás lo manipuló, lo hizo de una forma fraudulenta siempre. Hubo enfermedades en la guerra de abril dentro de lo que es la visión de la cotidianidad. Enfermedades. ¿De qué se enfermaba la gente? Bueno, ya te dije, yo me enfermé del estómago por no tener comida. Supongo que eso fue lo común, desnutrición. Porque por lo demás nadie le haría caso a una gripe. O sea, la gripe no existiría. Si a ti te es una gripe, una revolución, eso es un chicle o un cacaíto. O sea, no podemos decir, yo no recuerdo que hubiese en absoluto forma de mencionar algo como gripe o cosas, perdón, enfermedades. Enfermedades a ese nivel, de que le hicieran caso, ¿no? No. Tu valoración de la guerra y de los líderes principales de la guerra. Yo debo manifestar un respeto absoluto por todos los dirigentes de la guerra, sin excepción, por todos los que condujeron ese proceso y por todos los que participaron. Incluso incluyo en ese respeto hasta gente como yo, que no tuvo una participación en absoluto destacada y no fue ningún héroe ni nada de eso, pero que me expuse a consecuencias, a cualquier tipo de consecuencia con tal de que volviera el orden constitucional que se fracturó el 25 de septiembre de 1963. O sea, la insurrección de abril del 65 fue un proceso que convocó a todas las fuerzas sanas del país. Y todo aquel que respondió al llamado de la época merece mi respeto y mi admiración. Y ahí está todo el mundo. Claro. ¿Hay algo más que quiera decirnos sobre los acontecimientos de abril? No quisiera lo que tú me pides, porque yo he dicho demasiado ya. Asesino. Si hay algo que tú quieres, que tú creas que debo decir, o cualquiera que entienda que hay, estoy a tu disposición. Sobre esta parte hablamos de la cotidianidad, porque es lo que siempre se olvida. Sí, yo quisiera hablar una sola cosita que quizás así, solamente Tirso Mejía Ricaro o la gente de la fe podría hablar de ello, es de algunas de las consecuencias que tuvo la revolución de abril del 65, algunas de las consecuencias. Sabe que mucha gente dice que eso fue un proceso fallido y que fracasó y que no tuvo resultado y que no tuvo consecuencia y que fue en vano, etcétera. No es verdad. La revolución tuvo muchos frutos interesantísimos y positivos. El primero de ellos fue en el ámbito educativo y el más importante. En ese momento, en plena revolución, se integró un consejo revolucionario para la UAS. Y ese consejo revolucionario significó la apertura a un proceso completo de transformación de la educación y la enseñanza superior en el país. Lo que se llamó el movimiento renovador universitario fue un movimiento ilegal pero legítimo, que llevó a autoridades ilegales pero legítimas y sacó las autoridades legales pero ilegítimas de la UAS, que ellos formaron la UNPU, que algunos le llaman UNFU. Y esa Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estas nuevas autoridades, que no ha sido el fruto de un proceso interno legal, sino de la decisión de los revolucionarios que habían dicho antes a Julio Ibarra Río, que cayó en la montaña junto a Manolo Tavares Justo,
un estudiante de Derecho, y que se hizo una tarja en donde se decía cayó en defensa de los derechos del pueblo, y las autoridades de la facultad dijeron no, no se puede poner. Nosotros dijimos esa tarja la pondremos en su momento, y volvimos a poner la tarja de Julio Ibarra Ríos, y junto con la tarja de Julio Ibarra Ríos sentamos el Consejo Universitario a Luis Aybar Nicolás y todos los que estaban con él, un consejo revolucionario sin recursos. Julito Luis. Aybar Nicolás, No, Julio. era Julio Ibarra, Luis. No, Luis Aybar, Julio, Aybar Nicolás, no recuerdo el primer nombre, pero Aybar Nicolás era el rector de ese proceso. Entonces, esta gente que se instaló en este momento, se instaló siendo desconocida por el gobierno y por todo, porque no había sido fruto de un claustro ni nada de eso, sino de la decisión de los revolucionarios en la revolución. Entonces le exigimos que le dieran el presupuesto porque esa era la autoridad, y los otros dijeron no, nosotros somos la autoridad. Entonces dijimos, vamos a marchar al Palacio el 9 de febrero de 1966 para que García Godoy, en nombre de la revolución que hicimos, nos entregue el presupuesto. Y la marcha al Palacio se dio y cayeron varios muchachos, estudiantes, y García Godoy al otro día entregó a la universidad los recursos y dijo, es más, exactamente, ustedes son los legítimos. Fue por la revolución que le entregaron el presupuesto. Y desde entonces se quedó esa universidad hasta hoy. Y esa universidad de 2 o 3 carreras se multiplicó a montones de carreras. El Departamento de Extensión Cultural que se creó, departamentos de todo tipo, rondalla, coro universitario, teatro universitario, una revolución, fruto de la revolución de abril de 65. Los obreros del CEA le nombraron un director del CEA. Ellos dijeron, no queremos ese, queremos uno que luchó en la revolución, queremos que ese sea Santoni Vivoni. Y montaron todos los camiones y lo trajeron al Parque Independencia. Y García Godoy tuvo que nombrar el que ellos querían, que era el de la revolución. Yo trabajaba en el ayuntamiento y a mí no me pagaron desde que yo salí de la revolución, por supuesto, y pusieron otro en mi lugar. Y al igual que en mi cargo, todos en el ayuntamiento pusieron gente del triunvirato. Cuando nosotros salimos de la revolución al ayuntamiento a buscar mi puesto, el tigre abrió gas. Pero eso pasó en todas las oficinas del Estado, en todas. ¿Y tú sabes cómo era la cosa? No como hacen los partidos en este momento, por revanchismo, sino por legitimidad. Hermano, salga de aquí. Entonces se sentaba y detrás venía un oficio diciendo, es el dueño de ese empleo. Oye, la revolución logró conquistas inestimables en todos los órdenes. A partir de la revolución fue posible tener verdaderamente un fuero universitario. Y cuando fue violado, cuántas veces fue violado, porque la universidad entonces se convirtió en el corazón y el cerebro de la unidad de este país. La verdadera inteligencia del país, como Ajá, llaman los europeos. así es. Y un santuario también, un santuario, porque el que estaba ahí estaba en un territorio libre. Cada vez asaltaban la universidad buscando gente, porque la universidad servía de eso. Era un verdadero foco de libertad de las ideas, cualquiera. Desde el Pacoredo al PCD, al MPD, todo el mundo podía manifestarse con libertad. Casi todo, ¿eh? Sí. Ya se acarreaban también a la gente del MED. Sí, porque el balaguerismo opresor no se refería a ideas, no era ideas, sí, era la caverna. Entonces la caverna no tenía sentido en una universidad que estaba abogando por las reformas más profundas en el orden educativo y en general en el orden social y político. Entonces yo creo que la revolución fue tan fructífera como lo fue todo el proceso que culminó en el 1978. Porque oiga usted, cuando aquí se habla pendejamente de que el doctor Balaguer es el padre de la democracia, y algunos dicen Peña y Bosch,
No, los padres de la democracia fue los que forjaron la democracia. No uno, cientos, miles fueron padres de la democracia. Amin Abel Hasbún, Otto Morales, el Moreno, todo el que cayó luchando contra el régimen balaguerista y todo lo demás. Eso lograron la democracia que se conquistó en el 1978. Porque a partir de 1978 ya no hay preso político, a nadie se le persigue políticamente, ya no hay exiliado, a nadie se deporta porque creen tal idea, ya no hay clanes militares, hay libertades públicas, hay democracia formal. Esa democracia formal no la dio don Antonio Guzmán Fernández. Esa democracia formal fue el fruto de la lucha de todo el que participó. Desde 1930, que comenzó la tiranía de Trujillo, y que siguió en 1961 con ese proceso, que fue el continuado de 1961 hasta 1978. Hoy hay alternabilidad de poder y hay todo, y uno duerme tranquilo, gracias a la conquista que se culminó en 1978, pero no fue ahí. O sea, viene de lejos. Y la revolución fue el punto más alto de esa lucha revolucionaria. ¿Podemos hablar de guerra o de revolución? Pues ya es un concepto para fines teóricos. O sea, cuando uno dice la revolución, uno se refiere al concepto histórico que ha definido ese hecho. Porque sabemos que la revolución es un proceso profundo de transformación en todas las estructuras. Y ahí no se dio. Entonces no sería una revolución, sino una insurrección, que es un vasto movimiento armado con parte de la población y parte de los militares. Fue una insurrección lo que pasó en abril, pero el pueblo la ha identificado como revolución, como ha identificado el huacal y como dice la feria, etcétera. Entonces respetamos la terminología popular y por eso decimos bellamente la revolución de abril. Pero contigo habla de eso, porque tú conservas también lo de teórico. El reconocimiento de teórico, ¿no? Todos somos teóricos porque creemos en que para ir a la práctica debemos adoptar una teoría. La teoría es la parte, como dicen, en metodología. Sí. Todo el tiempo que yo te miro, yo lo que estoy esperando es que tú termines. No creas que quiero seguir hablando más, porque es que hemos hablado. Está bien. Sí, no, a menos que haya algo importante. No, creo que hemos agotado una visión bastante completa de todo el proceso. Así que en este momento son las 11:29. 11:29 minutos de la mañana de hoy, 9 de marzo del año 2007. Y en este momento ponemos fin a esta conversación con, voy a decir tu nombre de pila, Julio Samuel Sierra, mejor conocido como Jimmy Sierra. Muchísimas gracias, Jimmy. Y gracias a ustedes.